Bien, empecemos con la parte que hace que los observadores judiciales veteranos se enderecen un poco en sus asientos, porque este es uno de esos momentos procesales que no parece dramático en el papel, pero que en la vida real cambia la temperatura de todo el edificio. A última hora de ayer, dentro de un tribunal federal donde las voces suelen ser bajas y los movimientos deliberados, un juez emitió una orden que cayó como un trueno. Se instruyó a los alguaciles federales para que estuvieran en espera, preparados para actuar si el decoro de la sala o el cumplimiento de las normas fallaban. Eso no sucede. No de forma casual, no a menos que algo haya salido muy mal. Esto no se trató de teatralidad. No fue una advertencia para los canales de noticias. Fue una señal. Una que los jueces usan con moderación, que la autoridad del tribunal no es una sugerencia y que se hará cumplir en tiempo real si es necesario. Y aquí es donde se vuelve aún más sorprendente. Esta orden llegó cuando las tensiones en torno al entorno legal de Trump alcanzaron un punto de ebullición, con consecuencias que ahora se irradian hacia los miembros de la familia que han existido durante mucho tiempo en una especie de refugio político anti-explosiones. Porque mientras la reacción de Donald Trump ha sido ruidosa, volátil y pública, declaraciones airadas, publicaciones en mayúsculas, acusaciones volando en todas direcciones, la historia más silenciosa está ocurriendo fuera de cámara. Según personas familiarizadas con las discusiones, Melania Trump ha dejado claro que no intervendrá, ni públicamente, ni en privado, ni siquiera simbólicamente. Y eso importa porque por primera vez la estrategia de silencio unificado de la familia Trump se ha fracturado. Ivanka Trump, que alguna vez fue posicionada como un activo político y un amortiguador protector, ahora enfrenta una exposición legal que ya no es teórica. Los plazos judiciales se están ajustando, los fiscales se mueven metódicamente, y la opción de una campaña de presión liderada por la familia, del tipo que ha suavizado las consecuencias en el pasado, parece estar fuera de la mesa. Así que cuando el juez ordena a los alguaciles estar listos y cuando los miembros de la familia se niegan a intervenir, lo que estamos viendo no es solo un proceso legal, es un cambio en la ventaja competitiva, es el fallo del aislamiento. Y es el momento en que un hombre muy poderoso se da cuenta de que las salidas habituales podrían ya no estar allí. Y ahí es donde realmente comienza la historia de esta noche. Ahora, para entender por qué este momento es tan desestabilizador para Donald Trump, hay que entender cómo ha funcionado históricamente la protección dentro de su mundo. Durante décadas, mucho antes de la política, Trump ha dependido de capas. Primero abogados, luego leales, luego la familia. Si una línea fallaba, otra absorbía el impacto. Las consecuencias se retrasaban, se suavizaban o se redirigían. Ese sistema funcionaba menos como una defensa y más como amortiguadores, diseñados para evitar que el daño llegara al centro. Lo que es diferente ahora es que los amortiguadores han desaparecido. Dentro de la sala del tribunal, los jueces no negocian con las reputaciones. Ellos imponen el cumplimiento. Cuando un juez señala que se pueden requerir alguaciles federales para mantener el orden o garantizar la cooperación, les dice a todos los involucrados, incluidos los fiscales, que la paciencia tiene límites. También les dice algo más a los testigos. El tribunal está preparado para actuar con decisión, no simbólicamente. Eso cambia el comportamiento rápidamente. Y fuera de la sala, la dinámica familiar que alguna vez sirvió como un escudo informal ya no funciona como se esperaba. La negativa de Melania Trump a involucrarse, según todos los informes deliberada, elimina un punto de presión clave en el que Trump ha confiado en crisis pasadas. Su silencio no es neutral. En este contexto, el silencio funciona como distancia, y la distancia, legal y políticamente, es una forma de autopreservación. Ivanka Trump, mientras tanto, ocupa una posición inusualmente expuesta. No es una figura de fondo ni una acusada central. Es un nodo de conexión. Documentos, reuniones, certificaciones, declaraciones, el tipo de participación que los fiscales no ignoran y que los abogados defensores no pueden simplemente descartar. Cuando los tribunales se mueven más rápido y las familias retroceden, individuos como Ivanka pierden el lujo de la ambigüedad. Aquí es donde la ira de Trump empieza a tener sentido. Las reacciones explosivas suelen seguir a una comprensión muy específica de que el control se ha escapado, no retóricamente, no en la televisión,
sino procesalmente. Cuando el sistema legal ya no responde a la presión y cuando las relaciones personales dejan de funcionar como amortiguadores, las opciones se reducen rápidamente. Y las opciones reducidas tienden a producir el comportamiento más impredecible de todos. Hay algo sobre los tribunales federales que las personas que solo los ven a través de los titulares a menudo pasan por alto. Están diseñados para ser emocionalmente inertes. Los jueces están entrenados para absorber la presión sin reaccionar a ella. Los abogados adoptan posturas, los acusados se enfurecen, los espectadores susurran, pero la institución misma no parpadea. Y cuando esa calma se rompe, cuando un juez toma la rara medida de invocar la autoridad de ejecución, no es porque esté nervioso, es porque se cansó de esperar. Esa es la importancia de que se ordene a los alguaciles que se preparen. Esto no fue una respuesta a un solo arrebato, fue el resultado acumulativo de patrones. Plazos incumplidos, presentaciones combativas, ataques públicos al tribunal y una sensación creciente de que ya no se podía asumir el cumplimiento. Los jueces son conservadores en el sentido más puro de la palabra. Conservan el poder institucional, escalan solo cuando la moderación ha fallado, y una vez que comienza la escalada, no se revierte fácilmente. Para Donald Trump, este es un terreno excepcionalmente peligroso. Su personalidad pública se basa en la confrontación, en la idea de que la fuerza de voluntad puede doblegar los sistemas, pero el Poder Judicial Federal es el único escenario donde esa estrategia colapsa consistentemente. Los tribunales no responden a mítines, no leen las publicaciones en redes sociales como una ventaja, responden a órdenes, mociones y mecanismos de ejecución. Punto. Lo que está sucediendo ahora es que el tribunal efectivamente ha trazado una línea y ha dicho: a partir de este momento no estamos gestionando la imagen pública, estamos gestionando el cumplimiento. Esa distinción importa enormemente. El cumplimiento es medible, es binario. O haces lo que el tribunal ordena o el tribunal actúa. Y aquí es donde las apuestas para todos alrededor de Trump suben silenciosamente. Los abogados quedan expuestos personalmente. Los testigos reevalúan sus lealtades. Los miembros de la familia calculan la distancia. El espectáculo en la televisión puede parecer un caos, pero dentro del sistema legal, algo mucho más peligroso está sucediendo para Trump: previsibilidad. Plazos previsibles, consecuencias previsibles, ejecución previsible. Cuando un tribunal llega a esa fase, la historia muestra un patrón constante. El drama sale de los titulares y entra en el expediente. Hay un momento particular en los casos legales de alto perfil cuando los fiscales dejan de hablar de los acusados como figuras públicas y empiezan a hablar de ellos como personas con incentivos. Ese es el punto de inflexión. Y en el entorno de Trump, ese pivote se centra ahora inequívocamente en la familia, específicamente en lo que sucede cuando la familia ya no actúa como armadura. Durante años, la suposición arraigada en el mundo de Trump era simple: la sangre se mantiene unida, la lealtad sería automática, el silencio sería permanente y la proximidad al poder funcionaría como protección. Esa suposición dio forma a decisiones, apariciones, incluso trámites. Pero los tribunales no reconocen la lealtad familiar como una doctrina legal. Y cuando los miembros de la familia comienzan a crear distancia, pública o privadamente, envían una señal que los fiscales leen con mucha claridad. La negativa de Melania Trump a intervenir importa no por el simbolismo, sino por el precedente. En crisis anteriores, los momentos de unidad familiar se utilizaron para proyectar estabilidad, para sugerir que lo que fuera que estuviera sucediendo legalmente era manejable, contenible, sobrevivible. Esa señal ha desaparecido. Lo que la reemplaza es la ambigüedad, y la ambigüedad es peligrosa para cualquiera que enfrente exposición. Ivanka Trump se encuentra en el centro de este cambio. No como un personaje de titular, sino como uno fáctico. Ella estuvo presente, ella estuvo involucrada, ella firmó documentos, ella asistió a reuniones. Nada de eso implica culpabilidad por sí solo, pero sí elimina la distancia plausible. Y cuando el tribunal acelera y la familia desacelera, los individuos se ven obligados a tomar decisiones que preferirían posponer. Aquí es donde los casos dan un giro, porque el sistema de justicia no necesita lealtad. Necesita testimonios, no necesita unidad, necesita corroboración. Y cuando la gente se da cuenta de que la protección ya no está garantizada,
que el silencio puede en realidad aumentar el riesgo personal, el cálculo cambia rápidamente. La furia visible de Donald Trump no es solo por los jueces, los alguaciles o la cobertura mediática. Es por el colapso de una estructura en la que ha confiado toda su vida, la creencia de que las relaciones podían superar a las reglas. El Tribunal Federal es donde esa creencia va a morir. Y una vez que lo hace, el caso deja de tratarse de desafío y comienza a tratarse de supervivencia. Esta es la fase de un caso legal que casi nunca llega a los titulares, pero es la fase que decide los resultados. Es el momento en que los incentivos cambian, no emocionalmente, no políticamente, prácticamente. Y una vez que ocurre ese cambio, los casos que antes parecían complicados comienzan a moverse con una velocidad inquietante. Esto es lo que está cambiando ahora mismo. Por primera vez, las personas dentro del círculo íntimo de Trump se enfrentan a una realidad donde la demora ya no es protectora. Los tribunales están fijando calendarios firmes, los jueces están señalando la ejecución y los fiscales se comportan como un equipo que cree que el tiempo ahora trabaja a su favor. Esa combinación altera el comportamiento de forma silenciosa e irreversible. En capítulos anteriores de las batallas legales de Trump, la demora era la estrategia: posponer las audiencias, apelar todo, crear ruido, agotar a los oponentes. Funcionó, a menudo de manera espectacular. Pero la demora solo funciona como protección cuando todos los involucrados creen que el sistema eventualmente se doblará. Cuando los jueces dejan de doblarse, la demora se convierte en exposición. Ese es el punto de inflexión al que nos acercamos para los testigos y las figuras periféricas, personas que no son el personaje principal, pero que están lo suficientemente cerca como para sentir el calor. La pregunta pasa de ¿cómo esperamos a que esto pase? A cómo me protejo a mí mismo. Eso no es especulación. Así es como funcionan los casos federales. Los fiscales no necesitan a todos, necesitan a los suficientes. Y una vez que una persona decide que la cooperación es más segura que la lealtad, toda la estructura se desestabiliza. Es por eso que los mensajes públicos de Trump se están volviendo más agresivos, más personales, más acusatorios. No solo se está defendiendo a sí mismo, está tratando de congelar a la gente en su lugar, de recordarles favores pasados, de reafirmar su dominio. Pero la intimidación es una herramienta peligrosa cuando los tribunales están observando y conlleva consecuencias legales propias. La ley federal trata la presión a los testigos de manera diferente a la retórica política. Lo que funciona para una audiencia puede verse muy diferente en una transcripción judicial. Y a las transcripciones no les importa el tono, les importa el contenido. Esta es la etapa en la que los fiscales dejan de construir el caso y comienzan a ajustarlo, donde los plazos se endurecen, donde la cooperación se convierte en moneda de cambio y donde la voz más fuerte de la sala a menudo tiene el menor control. Una vez que los incentivos cambian, la historia muestra que el final ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Hay un sonido particular que se escucha cuando una gran institución decide que ya ha tenido suficiente. No es ruidoso, no es dramático, es procesal. Los memorandos se vuelven más cortos, las órdenes se vuelven más claras, la tolerancia para la improvisación desaparece y todos dentro del sistema entienden de repente que el margen de error se ha reducido a casi nada. Así es como se ve cuando el sistema de justicia cierra filas. En este momento, en múltiples salas de tribunales y agencias, se pueden ver las señales. Jueces coordinando calendarios en lugar de permitir retrasos. Fiscales alineando cronogramas en lugar de operar de forma aislada. Medidas de seguridad que aumentan silenciosamente sin comunicados de prensa ni espectáculos. Esto no es pánico. Esto es preparación. Y la preparación te dice algo importante. El sistema espera fricción y tiene la intención de resistirla. Para alguien como Donald Trump, este es un territorio desconocido. Siempre ha prosperado en entornos donde las instituciones dudan, donde las normas sustituyen a la ejecución, donde la autoridad parpadea primero. Pero cuando las instituciones dejan de parpadear, la dinámica del poder se invierte. El individuo reacciona, el sistema procede. Lo que resulta especialmente llamativo aquí es lo poco que se comenta desde los sectores tradicionalmente simpatizantes. No hay intervenciones urgentes, ni campañas de presión pública de aliados del sistema, ni una defensa coordinada del liderazgo del partido.
El silencio en este contexto no es neutralidad, es la aceptación del proceso. Y el proceso es el campo de batalla más débil de Trump. Para la audiencia que mira desde casa, muchos de los cuales han vivido el Watergate, el Irán Contra, las audiencias de juicio político de Clinton, este momento puede sentirse extrañamente diferente. Aquellos episodios se desarrollaron en medio de la negociación política. Lo que se está desarrollando ahora es la inevitabilidad administrativa, formularios presentados, plazos establecidos, órdenes ejecutadas un paso tras otro. Así es como se ve la rendición de cuentas en tiempo real, no con discursos dramáticos ni confrontaciones televisadas, sino con sistemas haciendo aquello para lo que fueron diseñados una vez que deciden hacerlo. Y una vez que un sistema llega a ese punto, las personalidades importan menos, el ruido importa menos, incluso las elecciones importan menos a corto plazo. La maquinaria sigue moviéndose. Cuando eso sucede, la historia no gira en torno a la indignación, gira en torno al procedimiento. Ahora, seamos muy claros sobre lo que está sucediendo al otro lado de este aparato legal. La reacción de Donald Trump, ruidosa, pública y cada vez más errática, es casi exactamente lo que se predeciría cuando alguien acostumbrado a doblegar instituciones se da cuenta de que no puede hacerlo. Los tweets escalan. Las acusaciones se multiplican. Se menciona a los aliados por su nombre. Y sin embargo, aquí está el punto crucial. Las instituciones mismas no responden de la misma manera. Los tribunales no toman represalias. Los alguaciles siguen órdenes. Los fiscales proceden. Y esa brecha, el abismo entre la furia y la inamovilidad, es donde se ha desplazado la verdadera ventaja. Durante décadas, la estrategia de Trump ha consistido en producir caos para intimidar a los oponentes, para crear influencia donde formalmente no existe. Pero los tribunales federales no se dejan intimidar. Los jueces no reaccionan al volumen, reaccionan a la autoridad. Y cuando se instruye a los alguaciles federales para que estén listos, se señala que la autoridad está siendo reforzada activamente, no cuestionada. Es el contraataque definitivo a la fanfarronería, la maquinaria de la ley moviéndose en su propio cronograma. Mientras tanto, la dinámica familiar complica aún más las cosas. La negativa de Melania Trump a intervenir, ya sea calculada o cautelosa, le indica a Trump y a quienes lo rodean que los canales habituales de influencia ya no son efectivos. Ivanka, que alguna vez fue un amortiguador, ahora está expuesta tanto legal como simbólicamente. El muro protector de la unidad familiar está fracturado y los intentos de Trump de compensarlo con indignación pública no pueden reconstruirlo. Y para la audiencia, hombres de 45 a 65 años que recuerdan los días en que el poder político significaba negociación tras bambalinas, esto es impactante. Parece un hombre que ha ejercido una influencia enorme dándose cuenta de repente de que esa influencia no puede doblar la realidad. La diferencia es marcada. La rabia se encuentra con el procedimiento y el procedimiento se mantiene firme. Esa, fundamentalmente, es la historia del momento. La persona más poderosa de la sala está furiosa, pero la sala misma no se inmuta. Y de eso es precisamente de lo que dependerá la próxima serie de confrontaciones en los tribunales. ¿Cuánto tiempo puede la furia sostener la influencia contra un sistema que es metódico, procesal e inquebrantable? Hablemos de plazos, porque en batallas legales como esta, el reloj es más que un detalle de fondo, es un arma. Los jueces no se limitan a emitir órdenes y esperar, hacen cumplir los plazos con precisión. Y cuando se ignoran los plazos, las consecuencias se aceleran. En este momento los tribunales federales se mueven según su propio calendario, no el de Donald Trump. Cada presentación, cada moción, cada paso procesal está siendo contado, medido y registrado. Esa cuenta regresiva está avanzando. Y para Trump y su equipo legal, cada segundo cuenta. Este es el marco. El juez que supervisa el caso ya ha fijado las mociones y las audiencias probatorias. Los alguaciles federales están en espera. Los fiscales están calculando la estrategia en torno al calendario fijo del tribunal. Y, fundamentalmente, la influencia familiar, la válvula de presión informal, ha sido eliminada. La inacción de Melania y la exposición de Ivanka significan que no existe influencia personal para alterar estos plazos. El cumplimiento ya no es opcional, es ejecutable. Eso crea una dinámica poco común para alguien como Trump,
acostumbrado a usar el caos como herramienta. La rigidez procesal es profundamente desestabilizadora. La sala del tribunal no es un escenario de debate, no es una plataforma mediática. Es una máquina diseñada para resolver disputas de acuerdo con la ley, no con la percepción. Y a medida que pasa cada día, a medida que se acerca cada plazo, el costo de un error de cálculo aumenta exponencialmente. Para el contexto político más amplio, los hombres de nuestra audiencia que han visto luchas de poder desde dentro de los medios y las juntas directivas, lo que está en juego es inconfundible. Lo que parecen minucias procesales es, de hecho, la llave maestra de los resultados.